Señor, gracias porque nos das este día la oportunidad de venir delante de ti. Te rogamos que nuestro corazón esté dispuesto a recibir de tu palabra aquello que tú quieras decirnos, mm, que no esquivemos las cosas que tú quieras hablarnos y que pues podamos responder en fe y en obediencia a lo que tú nos digas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Capítulo 4 del primer libro de Samuel. Eh, el capítulo 3 es, digamos que cierra esta etapa de la infancia de Samuel. A partir del capítulo 4 empezaremos a ver ya un tiempo más adelante. De hecho, comienza diciendo, capítulo 4, Samuel habló a todo Israel. Y luego va a ser una especie de paréntesis para narrarnos un poco la situación en la que Samuel vivió, el contexto histórico, y lo hace describiéndonos una escena que la vamos a ver en el capítulos 4, 5, 6 y un poquito del capítulo 7, pero lo iremos viendo de a poco. Es esta historia alrededor de la cual se nos muestra cuál era la condición del pueblo ahora que Samuel está siendo profeta. Entonces es como que no vamos a hablar de Samuel por un par de semanas, pero es el entorno en el que Samuel va a predicar y a hablar. Ahora, lo importante de este versículo es que lo que nos dice es que Samuel habló a todo Israel, o sea, había palabra de Dios en ese tiempo. El pueblo no estaba a la deriva, no estaba abandonado de Dios, buscando a Dios, Señor, quisiéramos hacer tu voluntad, pero pues no existe la Biblia, no hay profeta, no sé qué hacemos. No, no era así. Había palabra. Estaba Samuel en todo Israel, probablemente viajaba recorriendo todo el país, que no era un país en sí todavía, ¿no? Pero digamos el territorio que era de los israelitas. Y había palabra, pero no era escuchada esa palabra. Y yo espero que el día de hoy, si Dios te quiere mostrar algo de esto, lo puedas recibir. Porque creo que va a hablarnos de una manera muy íntima a nuestra relación con el Señor. Porque el día de hoy también hay palabra. Hay Biblias. ¿Cuántas Biblias tienes en tu casa? No conozco probablemente la casa de todos los que nos están acompañando el día de hoy, pero estoy seguro que debes tener más de una Biblia. En algunas casas hay más de 3, 4, 5 Biblias en distintas versiones, en distintos tamaños. O sea, hay la posibilidad de escuchar. Pero no seamos como este pueblo que, teniendo la posibilidad de escuchar a Dios, no lo hacían. Fíjate qué sucede. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Los filisteos eran una población, no se sabe mucho, todavía hay una gran incógnita en cuanto a quiénes eran en realidad los filisteos. Hay varias teorías. Una de las teorías más aceptadas es que los filisteos eran los que se conocen como los pueblos del mar. Si has estudiado un poco de historia antigua de la zona, hay unas personas que se llaman los pueblos del mar que no se sabe exactamente ni quiénes eran. Se sabe que llegaron a la zona de Palestina en algún momento, pero no hay mucho más información al respecto. Interactuaron con los egipcios y se cree que los palestinos son estos hombres que llegaron desde Creta, desde las costas de Creta, ya muy pegados a Grecia. Desde ahí probablemente llegaron hasta la zona, las costas del mar Mediterráneo, todo lo que sería Palestina, o Filistea en aquella época más bien. Y pues al venir de la antigua Grecia, probablemente eran griegos y probablemente tenían eh, adelantos técnicos en cuanto a la guerra. Los israelitas todavía peleaban prácticamente con piedras y palos. No había mucho armamento. Seguramente había algún tipo de espada, pero no eran espadas muy desarrolladas, mientras que los filisteos sí venían con tecnología más moderna.
Entonces representaban para el pueblo de Israel siempre un problema, y lo vamos a ver durante todo el tiempo que está Samuel y más adelante. Los israelitas van a tener en los filisteos un gran estorbo. Se van a dedicar a invadir la nación una y otra vez. Uno de los filisteos más famosos es, por supuesto, Goliat, este gigante. Y bueno, ahí están los filisteos. Entonces van a pelear y dice que acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. Eso está más o menos al norte de Jerusalén, al sur de Galilea. Ahí están Afec y Ebenezer. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Entonces salieron a atacar y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo a 4,000 hombres. Entonces imagínate, son 4,000 personas, 4,000 hombres que murieron en esa batalla. Los israelitas son derrotados, seguramente huyen, tocan retirada, regresan hasta donde estaban congregados. Y verso 3 dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y hay dos cosas que podríamos ver acá. Uno, una actitud que a veces tenemos. No sé si te pasa, que a veces sale algo mal y nuestra primera excusa o nuestra primera reacción es decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, en la ley Dios les había dicho que Él los iba a guardar, que Él les iba a dar la victoria siempre y cuando Él sea su Dios. Que en el momento en que el pueblo abandonara a su Dios, también Dios iba a dejar que vivieran las consecuencias. Entonces preguntarle a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué? A veces es pues porque no estás en el Señor. Eh, He conocido algunas veces a alguna chica que pide oración y por favor ora por mí. Creo que estoy embarazada, pero no estoy casada y yo siempre me pregunto, pues ok, ¿y qué oro? ¿Qué puedo orar? O sea, lo que estás viviendo es una consecuencia del pecado. ¿Quieres que ore porque se muera tu bebé? O sea, no creo que ese sea o sea, yo no voy a orar eso. ¿Quieres que ore porque te cases con alguien que no te ama? Porque evidentemente el amor no hace nada indebido. Entonces, o sea, ¿qué puedo orar? Eh, y no es que no hay una oración que hacerse. Lo que yo oro cuando vienen esos casos es, te ruego que le des a mi hermana o a mi hermano o a esta pareja que le des arrepentimiento genuino y temor de tu nombre y que puedan escuchar tu palabra. Entonces el pueblo dice, ¿por qué Dios nos, nos ha herido? Pero a la vez, también los ancianos tienen un punto a favor. Saben que no es que los filisteos los derrotaron, sino que Dios tiene el control. Dios está usando esto para hablarles. No están diciendo, ¿por qué nos derrotaron los filisteos? Sino saben que Dios está guiando todas las cosas y los acontecimientos a un punto porque el Señor es soberano. Ahora, si saben que el Señor es soberano, si saben que Dios está guiando todas las cosas a un propósito, ¿por qué no esperar la respuesta? Me identifico mucho porque a veces yo estoy, Señor, ¿qué hago con esto? Señor, te ruego que me digas qué tenemos que hacer en esta situación en el nombre de Jesús. Amén. Y ya, voy a hacer lo que quiera. Y es así, bro, espera. O sea, si ya le preguntaste al Señor, espera que Dios te conteste. Espera que Dios te hable. Espera que Dios te dirija. Pero a veces, no sé tú, pero yo hago esto. Le digo, Señor, ¿qué hacer? Y termino de orar e inmediatamente hago lo que ya tenía planeado de hacer, incluso antes de orar. Fíjate lo que hacen ellos. Señor, ¿por qué preguntan a Dios? Y dicen, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. ¿Qué es el arca del pacto? El arca del pacto es, una vez estaba describiendo lo que era el arca a unos amigos y decía que era de madera, recubierta en oro, y una amiga que estaba escuchando estaba toda intrigada y al final se animó y me dijo, pero ¿cómo flotaba? Yo, ¿por qué flotaba?
Sí, si estaba recubierta en oro, ¿cómo podía flotar? Y ya luego me di cuenta que ella estaba confundiendo el arca del pacto con el arca de Noé. Y entonces es importante entender qué es el arca del pacto. El arca del pacto no es el arca de Noé, sino es una especie de caja que tenía aproximadamente 1.20 metros de largo, 0.70 de ancho y de alto, y era de madera, estaba recubierta en oro, tenía unos anillos por donde se cruzaban unos palos, porque no podías agarrar la caja, tenías que meter unos palos, unas varas y cargarla desde esas varas. Nadie podía tocar el arca realmente, porque el arca representaba la presencia de Dios entre el pueblo. No era Dios, pero representaba la presencia de Dios. De hecho, encima del arca estaba una tapa, ¿no? El arca es como una caja y la tapa del arca se llamaba el propiciatorio. Y el propiciatorio dice que había dos querubines y era como el trono de Dios. De hecho, algunas versiones, por ejemplo en inglés, el propiciatorio se le llama el mercy seat, es como el asiento de misericordia. Y no se sabe exactamente cómo era, no tenemos una ilustración, los distintos artistas hacen distintas interpretaciones de cómo sería, pero lo que es claro es esto: la tapa era el lugar donde el sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año entraba al lugar santísimo, porque el arca no estaba a la vista de todos, estaba dentro del tabernáculo en el lugar santísimo. Si tú recuerdas, el tabernáculo estaba dividido en tres partes. La primera parte era el patio exterior, donde estaba el altar del sacrificio y el lavacro de bronce. En el altar es donde se sacrificaban los animales y luego en el lavacro, o le llamaban el mar de bronce, es donde se lavaban los sacerdotes, ¿no? Eso está en el patio. Luego había como una tienda. Esta tienda tenía dos secciones. Una primera parte se llamaba el altar, perdón, el lugar santo. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro y el altar del incienso. Y ahí entraban los sacerdotes todos los días, porque tenían que cambiar el aceite del candelabro, porque tenían que poner el incienso en la mañana y en la tarde, y cada sábado tenían que cambiar los panes que estaban en la mesa de la proposición. Entonces, el pueblo podía entrar al patio a presentar sus sacrificios. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo a hacer estas tareas, pero en el lugar santísimo, que es otra parte dentro del tabernáculo, a ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año después de un gran rito de purificación. ¿Para qué? Para derramar sangre sobre el propiciatorio. La caja, el arca, tenía dentro las tablas de la ley que habían sido rotas por Moisés, la vara de Aarón que reverdeció y como una jarrita con maná. ¿Y por qué? Porque estas tres cosas representan el pecado de la humanidad, ¿no? Las tablas de la ley rotas, los pedazos ahí, representaban cómo el pueblo quebrantó la ley inmediatamente después de recibirla. La vara de Aarón representaba la, eh, el desprecio de Dios, perdón, el desprecio humano por la autoridad de Dios. Dios había establecido a Aarón y a Moisés como los que iban a dirigir al pueblo. Y el pueblo se puso como loco y dijeron, no, porque ellos y todos tenemos el Espíritu Santo, deberíamos ser otros los que dirigen y no sé qué. Y entonces Dios dijo, ok, vamos a eh, pongan cada familia ponga su vara aquí y yo voy a elegir quién va a dirigirles. Y al día siguiente, la vara que la vara es un palo muerto, no tiene raíz ni nada, es un palo, pero de todas las varas, la de Aarón le salieron flores y fruto y hojas, y esa vara es la que reverdeció y como símbolo de la rebelión humana y estaba dentro del arca. Y otra cosa que estaba era una jarrita con un poco de maná, que representaba la provisión de Dios y el hartazgo, la insatisfacción del hombre, porque Dios daba maná
y el pueblo dijo, "Ah, ya estamos cansados de este pan tan ligero". Y entonces, esa es nuestra condición, ¿no? Pero encima del arca, te decía, estaba la tapa y la sangre se derramaba sobre esa tapa. En el centro de la tapa había dos querubines y ahí se derramaba la sangre del sacrificio una vez por año. De alguna manera, si quieres verlo así, Dios podía ver nuestro pecado, pero como filtro estaba la sangre del cordero. Y eso es lo que sucede. Nuestro pecado existe, pero Dios nos ve a través del sacrificio de Cristo y nos permite ser aceptados. Entonces, eso es el arca del pacto. Eso es lo que estaba en el lugar santísimo, nunca estaba a la vista de nadie. Sí, en algunos casos había salido, por ejemplo, cuando entraron a la tierra prometida, iban cargando el arca y cruzaron así el río Jordán se detuvo y cruzaron los demás. También cuando conquistaron Jericó, el arca iba adelante dando vueltas a las murallas, pero normalmente estaba ahí en el lugar santísimo. Ahora, como representaba la presencia de Dios, el pueblo dice, ¿saben qué? Nos ganaron. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a traer a Dios a la batalla. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y aquí hay un detallitititito, pero muy importante. Lo que dice en el verso 3 es que eh, traigamos el arca del pacto para que viniendo entre nosotros, no Dios, sino el arca, nos salve el arca de la mano de nuestros enemigos. O sea, piensan que el arca es Dios. Sí, el arca representaba la presencia de Dios, pero el arca no es Dios. Dios no es contenido. Cielos y tierra no lo pueden contener. La tierra es el estrado para sus pies. Entonces, pretender que Dios está encajonado en esta caja de oro era absurdo, pero es lo que pensaban. Y a lo mejor tú y yo decimos, ay, sí, qué gente. Pero a veces tú y yo hacemos lo mismo. No sé si a este punto, pero yo conozco gente que piensa que, no, tráete tu Biblia para que nos vaya bien. O sea, ¿cómo? ¿Dios es la Biblia? ¿O Dios vive en la Biblia? No, la Biblia es un libro. Es un libro. El mensaje de Dios está en las Escrituras, sí, pero la Biblia en sí misma no es un elemento sagrado o que me da suerte o algo así. Eso tiene que ver más con la superstición. Digámoslo así, el pueblo estaba confiando en el arca de Dios, pero no en el Dios del arca. Es más fácil apoyarte en algo que ves, eso es cierto, pero el hecho de que sea más fácil no quiere decir que es correcto. Nos pasa, por ejemplo, cuando alguien me dice, por favor, puedes orar por mí. Y con mucho gusto yo voy a orar por ti. Pero creer que mi oración es más efectiva que tu oración es confiar en algo tan frágil como un título de, pues es que tú eres el pastor. Ajá. Y tú eres el ingeniero mecánico. O sea, los dos tenemos el mismo acceso a Dios, pero nuestra tendencia carnal es apoyarnos en cosas visibles. Y Dios abrió un camino para que lleguemos directamente a Él. El pueblo, en vez de confiar en Dios, está diciendo, traigan el arca del pacto para que nos libre. Otro problema que yo veo acá es que no están preguntándose, Señor, ok, si tú nos entregaste a los enemigos, ¿por qué? ¿Qué quieres decirnos? ¿Será que no tenemos que pelear? ¿Será que tenemos que entregar ese territorio? ¿Qué es lo que tú quisieras? En vez de eso, están usando a Dios para conseguir su deseo. Tráete a Dios, vamos a conquistar ese territorio. Y se lanzan como si Dios fuese su sirviente. Ahora ya me atraje a Dios, ya no van a poder
vencernos. Y están actuando como los filisteos. Fíjate, versículo 4. Envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finehés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Yo cuando lo leí eso fue así de... ¿Has visto ese meme de plac, plac, y todos se golpean la cabeza? Así. A ver, ¿a quién es? O sea, ¿quién llevó el arca? Ofni y Finehés. Ellos ni siquiera conocían a Dios. Es decir, sabían quién era, eran sacerdotes, pero la Biblia dice que no conocían a Dios. Es como que brincar de la sartén al fuego. O sea, las cosas están mal porque ya perdieron. Se ponen peor porque dicen, pues vamos a ver qué nos podrá dar suerte. Traigan el arca del pacto. Sí, claro, pues ahí está Dios. Ya con eso les vamos a destruir. Y de peor se pone no sé cómo decirlo, que mucho peor. Iba a decir más peor, pero se pone de peor, se va a mucho peor, porque los que traen el arca son dos personas que no conocen a Dios, que se están sirviendo del pueblo, que no están sirviendo a Dios. En vez de consultar y esperar a Dios para preguntarle, en vez de consultar a Samuel, Samuel, esto sucedió, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que Dios dice? Todo están tratando de resolverlo en sus fuerzas y de la manera más piadosa, entre comillas, piadosa posible. Y a veces tú y yo, no sé, yo lo veo en mí, lo he visto en otros, cuando hay un problema de dinero, económico, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo resolvemos este problema económico? En vez de ir a Dios y preguntarle a qué debemos hacer, ya sé, voy a comenzar a servir en la iglesia. Voy a empezar a dar mi diezmo. Ahora sí voy a empezar a dar mi diezmo. Y no está mal. O sea, dar tu diezmo no es malo, servir en la iglesia no es malo. Pero, pero si es la manera de manipular a Dios para conseguir tu propósito, estás como los israelitas, queriendo contratar a Dios para que te gane una batalla y ya luego lo guardas donde no estorbe. Y si no hay santificación, estás poniendo al servicio de todo a Ofni y Finés. De alguna manera, siempre que paso por este pasaje, en mi vida yo me imagino que es Ofni y Finés. O sea, si mis manos están en pecado, sirviendo al pecado, no lo pongas a cargar a Dios. No traigas el arca del pacto con Ofni y Finés. ¿Qué tengo que hacer? Pues arrepentirme, preguntarle a Dios, buscar su consejo. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, con tan gran júbilo que la tierra tembló. Estos van trayendo el arca. Probablemente esta generación nunca había visto el arca. Entonces la ven llegar y ¡wow! ¡Wow! Viene. ¡Ah! Y empiezan a gritar y a saltar. Todos están felices. Todos piensan, ahora sí vamos a triunfar. Ahora sí vamos a ganar. Están todos de acuerdo. Y eso también puede ser un problema, porque el hecho de que todos piensen de una manera no quiere decir que esa manera es correcta. La opinión de la mayoría no necesariamente es la opinión correcta. La opinión que cuenta es la de Dios. La opinión que vale es la que Dios tiene. Y hasta ahora los israelitas no se han puesto a preguntarse qué quiere Dios con esto. Se están preguntando unos a otros, ¿qué hacemos? Tráiganse el arca. Votemos, sí, estamos de acuerdo. Y cuando viene, sí. ¿Sabes qué? La mayoría a veces solo quiere decir mayoría, no quiere decir verdad. Y sucede en muchas áreas. Todos están haciendo esto. Ok, ¿eso quiere decir que Dios quiere que lo hagas? Facundo Cabral decía, come hierba, millones de vacas no pueden estar equivocadas. Pero la realidad es que no somos vacas. La mayoría no nos gobierna el Señor. Versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo,
dijeron, ¿qué voz? Es que no sé si me suena mucho y no estoy pensando en nadie en particular, estoy pensando en mí mismo, ¿ok? Estoy hablando de mí, no estoy echando tierra a ninguna iglesia o algo así, sino simplemente me recuerda cuando en un concierto o en un tiempo de alabanza, es que era un grito de júbilo y la gente grita, pero siempre me he preguntado, ¿y qué eso qué representa? ¿No? Y no está mal, o sea, si a veces Dios te inunda de tal manera que un grito es la respuesta más lógica, pero otras veces es solo para ser religioso o la mayoría grita, pues vamos a gritar. ¿Por qué lo digo? Porque siempre que paso por acá, esto de oyeron la voz de júbilo, qué gran júbilo, pues me suena a eso, ¿no? Están apoyándose en una religión. ¿Mm? No estoy diciendo que está mal esto que las iglesias hacen de una voz de júbilo o un grito de júbilo. En sí mismo no es malo. El problema es que si estoy apoyando mi fe en eso, es peligroso. ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Se preguntaban, y alguien les dio el chisme porque dice que supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Oh, gritaron porque trajeron el arca del pacto. Y dijeron, y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Los filisteos, si te das cuenta, están igual que los judíos. Los hebreos están diciendo, pues ¿qué hacemos? Tráiganse a Dios, tráiganse el arca. Y los filisteos están igual. Oh, les ganamos porque no había venido Dios. Pero ahora que vino Dios, ay, vamos a... ¡Qué miedo! Cuando Dios siempre ha estado ahí. Ay de nosotros, dice en el verso 8, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Los filisteos eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses y piensan que Jehová es uno más de los muchos dioses que existe, uno poderoso. Y a lo mejor como está Jehová, también tienen otros dioses poderosos. Entonces, pues está mezclada toda su sistema teológico. Y dice, estos dioses que nos van a derrotar, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y conocían el poder de Jehová. Te digo, estaba medio distorsionado porque en- en- Dios había herido a Egipto en Egipto, en el desierto había hecho todo tipo de milagros y un poco mezclaron toda la idea, pero conocían ahora, ¿qué sería lo más lógico? Si ese Dios tú reconoces que es poderoso, súper poderoso, que ha hecho milagros, ¿qué sería lo más lógico? Pues rendirse. No, no rendirse a Israel, rendirse a ese Dios. Preguntar, oye, ¿y no podrá tu Dios gobernarme a mí también? ¿No me podrá recibir? Si ya reconoces quién es el Señor, ¿por qué no, por qué no rendirte? Pero en vez de eso dice en verso 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelear. O sea, ¿saben qué? Amárrense bien los cinturones, vamos a ir a pelear. Pues sí, son poderosos, pero pues ni modo, vamos a luchar contra eso. Y verso 10. Pelearon pues los filisteos. ¿Y qué crees que pasó? ¿Te acuerdas que habían ido de mal en peor, en mucho peor? Pues van a muchísimo peor. Israel fue vencido. Y de ahí a muchísimo peor. Huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. En la primera derrota eran 4,000 hombres los que habían muerto. Y ahora 30,000 hombres de a pie. El arca no ayudó mucho. Y no solo eso, verso 11, de mal en peor, en mucho peor, en muchísimo peor, en muchísimo peor, en muchísimo más, mucho peor.
el arca de Dios fue tomada y peor, los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. O sea que el sacerdocio que estaba por un linaje está en peligro, porque Elí, sus dos hijos han muerto. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarle algo a su pueblo. Que la base de la confianza no son las cosas que Dios provee. Dios provee de muchas bendiciones, pero nuestra confianza está en, como dice alguien por ahí, nuestro deseo y nuestro anhelo no son las bendiciones de Dios, sino el Dios de las bendiciones. Y ellos están ahí derrotados, sin comprender, sin entender qué está sucediendo. Su amuleto, que eso es lo que pensaban que era el arca, no funcionó, porque no es un amuleto. Dios no es un amuleto, no es para que te vaya bien. Ante Dios se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El entender eso, el haber conocido a Dios, lo único que hace es devolvernos al propósito por el cual fuimos creados, que es para alabanza de la gloria de su nombre. Ahora, versículo 12. Corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino. O sea, Elí estaba sentado en una silla, esperando, porque pues Elí sabía que estos sus dos hijos se metieron al tabernáculo, se metieron al lugar santo, entraron al lugar santísimo, agarraron el arca, se la llevaron, y ahí está Elí pensando qué va a pasar, qué va a suceder, qué habrá ocurrido. Y están vigilando el camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. O sea, este hombre llega al pueblo, llega a Silo y dice la realidad: hemos sido derrotados, y el pueblo empezó a llorar. Y Elí, que vamos a ver que está un poco ciego, está ahí en su silla y solo escucha el grito. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: número uno, Israel huyó delante de los filisteos. O sea, nos derrotaron. Número dos, fue hecha gran mortandad en el pueblo. ¿Cuánto dijimos? 30,000 hombres han muerto. Número 3, también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y por último, número 4, el arca de Dios ha sido tomada. En ese punto, Elí probablemente recuerda la profecía que le habían dicho, que sus dos hijos morirían el mismo día. Y al escuchar lo del arca, probablemente le dio un ataque al corazón o algo así, aunque no es lo que no muere de un ataque al corazón, pero probablemente le dio un ataque al corazón y se echó así para atrás, porque dice: aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. ¿Por qué este detalle, que era viejo y pesado? Probablemente, no lo sé a ciencia cierta, pero probablemente tenía que ver con que se le había pasado comiendo de lo que sus hijos robaban a los sacrificios de Dios. ¿Te acuerdas lo que hacían sus hijos? Con unos ganchos entraban al caldero donde estaba la carne y sacaban de ahí para él y para ellos y para su papá, y probablemente se había dedicado a comer
Y ahora no me deja de llamar la atención que es su propio peso el que lo traiciona. Y no estoy diciendo que esté mal, o sea, si alguien tiene sobrepeso, eso no es pecado, realmente no necesariamente es una muestra de pecado. El problema es de qué nos estamos alimentando. Porque lo que sea que estemos comiendo, sea la palabra o sea el pecado, lo que sea que estemos alimentándonos, es lo que al final va a tener peso sobre nosotros. Y no acaba ahí todo. Verso 19. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, yo cuando leí esto la primera vez me pregunté, o sea, estaba casado y aún así se acostaba. No es que sea menos grave si estaba soltero, pero estaba casado. ¿Por qué Finés se acostaba con las mujeres que iban ahí al tabernáculo a servir? ¿Te acuerdas? Si estaba casado y estaba embarazada su mujer. Cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Esta mujer, probablemente una mujer piadosa, probablemente una mujer, no tenía la culpa de su marido, de lo que hacía su marido, ni su suegro, pero esta mujer, al escuchar la noticia de que el arca de Dios, lo más sagrado que tenía el pueblo, no creo que haya en ninguna nación el día de hoy algo que tenga la importancia que podría haber tenido el arca para el pueblo de Israel. O sea, si viniera alguien y secuestrara de alguna manera la Estatua de la Libertad, bueno, la Estatua de la Libertad es un símbolo para Estados Unidos, pero no es sagrada como era el arca. O no sé qué podría ser aquí en México, pero no importa el elemento, el día de hoy no hay ninguna nación que tenga algo tan sagrado, tan importante como era el arca del pacto para Israel. Entonces cuando escucha que ha sido tomada, que se la llevaron, el estrés hace que empiece el trabajo de parto y, y no va a sobrevivir el alumbramiento. Versículo 20. Al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz a un hijo. La idea es que no se ha perdido el apellido de la familia, digamos, no hay descendencia, está alguien que puede portar el nombre de tu familia. No te preocupes. Mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño Icabod. Icabod quiere decir sin gloria. ¿Por qué le pone ese nombre? Porque decía, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios, por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y hay un dolor enorme en esta mujer por lo que ha pasado, por cómo el pueblo de Dios está siendo humillado. Lo veremos la próxima semana, pero un poco la idea que tienen los filisteos es, nuestro Dios es mejor que el tuyo, porque mi Dios tiene cautivo a tu Dios. ¿Por qué tienen esa idea? Pues los hebreos les dieron esa idea, que el arca de Dios era Dios que venía a la batalla. Tenemos que, creo que tenemos que escuchar a Dios cuando nos dice, cuando quiere dirigirnos, cuando nos habla a través de las circunstancias. Y venimos y le preguntamos qué importante es aprender a esperar. ¿Te imaginas si hubieran ido con Samuel? Samuel, esto está pasando, perdimos la batalla, hay 4,000 personas muertas. A lo mejor Samuel les hubiera dicho, espérenme, voy a orar. Y luego regresaba con la respuesta. Lo que pasa es que el pueblo está en pecado. Están confiando en su propia fortaleza, están confiando en sí mismos y hasta algunos de ustedes piensan que hay que llevar el arca de Dios. No hagan eso, confíen en el Señor. Samuel pudo haberles dicho todo eso y se ahorraban 40,000 muertos más o 30,000 muertos más. Qué importante que esperemos la voluntad de Dios. A veces Dios, desde nuestra perspectiva, sentimos que Él se tarda en contestar, pero Él nunca llega tarde. Él nunca está distraído. Sus tiempos son perfectos. Podemos esperar con confianza
porque Dios es bueno. Por otro lado, a veces confiamos en cosas que podemos ver y manejar. Es fácil decir, Dios me acompaña porque pues me traigo el arca. Y así tú y yo podemos tener. Yo tenía un amigo que conoció de Cristo y me acuerdo que nos decía, oye, y ya siendo cristiano, ¿no podemos como persignarnos? Porque ya, pues como que al salir de casa a mí me da como, o sea, yo sé que Dios es el Señor Jesucristo, entiendo todo, pero como que me falta para que me vaya bien el poder persignarme. Pues su fe estaba comenzando a madurar. Todavía estaba apoyada en cosas, en rituales, en cosas tangibles. Qué importante recordar que Dios tiene el control. Él no está confinado al arca. Y quisiera aprovechar, porque creo que nos da la oportunidad, por ejemplo, el día de hoy mucha gente está eh, pues anhelando que nos congreguemos físicamente. Yo creo que todos estamos anhelando ese deseo, poder congregarnos físicamente como, como era antes de la pandemia. Y creo que ese deseo es genuino y es bueno y es piadoso, pero aguas con creer que si no nos congregamos físicamente, Dios no puede hablarnos, o Dios no está con nosotros, o Dios no está edificando a su iglesia, porque entonces estamos haciendo la iglesia el método de Dios. Y es lo mismo, me siento mal, que voy a ir a la iglesia, estás llevando el arca. Repito, no está mal tener ese deseo, todos tenemos ese deseo. Y si hay una razón por la que no nos estamos congregando, es por cuidado de los miembros de la iglesia. No es por miedo, no, tenemos temor, no, no, es precaución. Oye, pero pues no tienes fe. Tengo fe y sé que Dios va a dirigir a las autoridades las autoridades no están persiguiendo a la iglesia. Tenemos libertad para predicar, tenemos libertad para anunciar el evangelio. No hay una persecución. Yo creo que ya te acostumbraste. No, no me he acostumbrado. Pero es lo que Dios el día de hoy está usando para trabajar en cada uno de nosotros. Y confiamos en el Dios de la iglesia, no en la iglesia de Dios. Y el Señor nos va a restaurar en el tiempo correcto y en el tiempo perfecto. Entonces todos tenemos algo en lo que normalmente nos apoyamos. No hice mi devocional hoy día. Me va a ir mal. Oh, estás confiando en el arca de Dios. Eh, Sé que es difícil poder explicarlo, poder entenderlo, pero no es difícil a nuestro corazón encontrarnos con esta verdad, que Dios quiere que estemos con Él, que le hablemos directamente, que Dios quiere hablarte y quiere que le escuches y quiere escucharte y quiere que le hables. Cuando decimos, yo sé que es un cliché, pero cuando decimos el cristianismo no es religión, sino una relación, se ha vuelto un cliché, pero en realidad es verdad. Hay una relación profunda que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, no a través de un ritual, no a través de un objeto, no a través de una actividad, sino a través de su presencia. Que leemos la palabra porque las escrituras dan testimonio de Cristo, por supuesto que sí. Esa es la manera en la que Dios nos habla. Un día que yo no lea la Biblia, eso quiere decir un día que no quise escuchar a Dios de la manera más clara en la que Dios, o no pude escuchar a Dios de la manera más clara en que Él me habla. ¿Va a seguir hablándome desde muchas otras maneras? Sí, pero esas muchas otras maneras pueden contaminarse con mis pensamientos y la manera de limpiar mis pensamientos, de renovar mi entendimiento es viniendo a la palabra de Dios. Pero el momento en que yo considero esto como un amuleto, entonces una vez más estoy caminando fuera del camino. La historia no termina ahí. La historia continúa y la veremos la próxima semana. Pero quedémonos con eso. No caigamos en ese error.
Y si has caído en algún error y estás haciendo eso y estás pagando las consecuencias, todavía es tiempo de consultar a Dios. Todavía es tiempo de venir delante de Dios. Todavía es tiempo de clamar a Dios. Todavía es tiempo de venir y pedir su misericordia. Todavía es tiempo de venir al camino donde Dios puede hablarnos. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites el día de hoy acercarnos delante de ti. Porque tú dijiste, Señor, que donde están dos o más congregados en tu nombre, ahí estás tú, y creemos que aquí estás tú. Tú conoces nuestra debilidad, nuestra tendencia a querer apoyarnos en cosas materiales. Danos de tu espíritu, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón a tu voz. Que eso sea suficiente. Que tu voz, que tu presencia sea suficiente en nuestras vidas. Guárdanos, Señor, de ser como el pueblo que, teniendo cómo escucharte, decidieron confiar en sus rituales, en supersticiones. Que no desperdiciemos el tiempo que nos queda, sea mucho o poco, que no lo desperdiciemos en cosas que no sean escucharte, deleitarnos en tu voz, mientras tú nos transformas y te glorificas. En el nombre de Jesucristo, Padre, te pedimos esto. Amén.